de la mañana con 29 minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía de la 96.1 FM y también a través de nuestras diferentes plataformas digitales en Facebook como Mundial FM Riobamba. Establecemos ya contactos en este preciso instante con la señora secretaria técnica de Planifica Ecuador, Sandra Catarina Argotti, con quien vamos a mantener una conversación y temas importantes a lo que concierne a esta emergencia sanitaria. Saludamos entonces rápidamente con la señora secretaria y con ello la primera pregunta para desarrollar esta entrevista. ¿Cómo ha venido trabajando esta Secretaría Técnica de Planifica Ecuador durante esta emergencia sanitaria? Buenos días. Gracias, buenos días a todos y a todos quienes nos escuchan en la provincia de Chimborazo a través de Radio Mundial. Antes de nada quería dar un abrazo, hoy es el Día Mundial del Niño, dar un abrazo a todos nuestros niños ecuatorianos desde nuestros espacios, decirles que ellos son nuestro futuro y les mando un gran saludo. En cuanto a su pregunta, Planifica Ecuador al momento está trabajando de la mano en absolutamente todos los rincones de la patria. ¿Cómo manejamos esto? A través de la responsabilidad, primero, como gobierno transparente. Estamos impulsando las propuestas dentro de los territorios y con el Ejecutivo desconcentrado para llegar a nuestras coordinaciones y comunidades, asociaciones y otras organizaciones con sus necesidades, identificar las necesidades y también potencializar lo que ellos pueden mejorar. Es decir, saber qué es lo que nuestros ciudadanos en cada uno de los territorios pueden potenciar, pueden reactivar dentro de sus habilidades. Importante, señora secretaria, justamente Planifica Ecuador también corresponde o entre sus competencias está el estar atentos a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de cada uno de los GAT a nivel nacional. Sin embargo, obviamente por este tema de la emergencia sanitaria ha sido viable y ha sido necesario extender el plazo para que los GAT a nivel nacional puedan presentar estos planes de desarrollo, tomando en cuenta que desde mayo del 2019 tienen un año plazo para presentar o modificar estos planes de desarrollo. ¿Qué ha pasado? Obviamente se les extendió este tiempo. ¿Cómo se está coordinando este tipo de acciones dentro de Planifica Ecuador? Así es, el plazo fue extendido y nosotros habíamos solicitado en su momento a la Asamblea Nacional, ya que vimos que en marzo era complicado para todos, nos encerramos y muchos de los alcaldes a nivel de país tenían que empezar a trabajar con sus ciudadanos. Ellos tenían un año plazo, pudimos lograr que esto se amplíe y de la mano hemos venido trabajando. No es solamente hoy, desde el año anterior estamos trabajando con ellos desde agosto del año 2019. Donde hemos venido apoyando para que ellos vayan construyendo sus planes. En este momento sabemos que tenemos que dar un giro a ese plan. ¿Un giro a ese plan en qué sentido? En que tenemos que impactar con la situación actual, la situación de crisis y aparte también la pospandemia, que eso es importante, cómo vamos a reactivar a nuestra ciudadanía. Así que hemos empezado a trabajar en territorio con ellos ya hace un mes aproximadamente, nuevamente presencial. No hemos dejado de hacerlo en teletrabajo, pero presencial hemos empezado ya en todas las provincias, de la mano con los alcaldes y con los prefectos incluso, y parroquiales, cantonales y todos los niveles, en un trabajo conjunto, es decir, a dónde van a reorientar a su ciudadanía y con sus planes de desarrollo y ordenamiento. Así que tenemos en este espacio un año más, pero la idea es que nuestros alcaldes puedan manejarlo mucho antes del año, activarlo nuevamente ese plan desde otras perspectivas. Muchas de las acciones que ellos tienen sirven en este momento, pero existen otras a las que tenemos que actualizar. Así que estamos de la mano trabajando en esos nuevos lineamientos hacia lo que ellos tienen que redirigir nuevamente a sus ciudadanos. Justamente en este mismo contexto, señora secretaria, ¿cómo se deberá realizar esa nueva modificación, pensando ya obviamente en otros temas importantes para cada localidad en cuanto se encuentre y obviamente en cada régimen? Porque si antes tal vez se pensaba en construir algún mercado, algún parque, ahora se deberán obviamente modificar y poner en prioridad temas de seguridad, temas de bioseguridad, temas de salud. ¿Cómo será esa modificación que deberán hacer los GAT a sus planes de desarrollo? Eso es lo que nosotros estamos con ellos actualizando. Primero tienen que revisar cuáles son las necesidades reales en sus territorios.
Los alcaldes y prefectos se han estado movilizando dentro de su espacio. Cada uno de nuestros territorios, como nos sabemos, tiene propias características, tienen propias fuerzas, pero las necesidades en este momento son mucho más. Así que lo que primero se está haciendo, y por eso estamos en el territorio, es identificando las necesidades para apoyar a la recuperación temprana futura. Definición de estrategias de recuperación, cómo lo vamos a hacer, tanto con las instituciones públicas como con los gobiernos autónomos, porque muchas de las instituciones públicas están desconcentradas en los territorios. Entonces, la actualización de ellos tiene que ir dirigida a las acciones post-pandemia. ¿Qué serían? Fortalecer la parte productiva de la provincia, la salud, que es importante en este momento, como usted indicaba, la bioseguridad, la instalación de puntos de desinfección, la entrega de insumos médicos, los kits alimenticios, que son en este momento muy necesarios, pero habrá otro en que tengamos que ser constantes y el ciudadano tendrá que volver a producir lo propio, y eso empezará a mejorar la economía tanto del sector como del país entero. Entonces, de direccionarlo un poco más, sin dejar de lado la obra pública, eso es importante también mantenerlo, pero sí priorizando sobre todo la sobrevivencia y aparte la reactivación. ¿Cómo está trabajando justamente para despejar estas dudas a cada uno de los responsables de armar o de modificar estos planes de desarrollo? ¿Cómo está trabajando Planifica Ecuador con los GATS a través de sus medios tecnológicos, a través de manera presencial? ¿Cómo se está modificando o cómo se está trabajando, señora secretaria? En este momento estamos trabajando en presencial, con las seguridades del caso, pero es mejor trabajar en los temas presenciales. Nosotros tenemos 8 coordinadores zonales en todo el país, quienes están movilizándose por todo el territorio. Cada uno maneja una zona y todos estamos reuniéndonos, incluida yo también he salido a trabajar con los alcaldes. Debemos sentarnos a trabajar con ellos y orientarlos hacia lo que van a reestructurar, es decir, no desperdiciar en este momento ni tiempo ni recursos que tienen que ir mejorando hacia lo que es nuestros sectores productivos, hacia la parte social. Nuestra ruralidad es importantísima, incluso empezar a redefinir mercados. Muchos de los alcaldes y prefectos están trabajando, yo los vi en la pandemia, ellos estaban haciendo el trueque con la parte costa, sierra. Se ha trabajado intensamente en territorio, la verdad, pero todavía nos falta muchísimo en la parte de organización. Así que eso ha sido importante, aparte del teletrabajo que lo hicimos en el momento en que todos estábamos en casa. Ahora, en cambio, ya estamos en la parte presencial, con impactos humanos, que sobre todo, y nosotros trabajando de la mano con los alcaldes. Señora secretaria, gracias por acompañarnos. Como parte de sus atribuciones, la Secretaría Técnica Planifica Ecuador traza los lineamientos y políticas que orienten al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Asimismo, brinda asesoría técnica y capacita a las entidades que forman parte del sistema. En ese marco, el pasado viernes 29 de mayo, se desarrolló, la Secretaría Técnica Planifica Ecuador realizó un taller de capacitación en torno a las directrices de solicitudes de emisión y actualización de dictámenes de prioridad, de programación de cronogramas, modificaciones y certificaciones presupuestarias plurianuales de estudios, programas o proyectos de inversión pública en cumplimiento a la normativa legal vigente. ¿Cómo se pudo evaluar este primer intento de certificación, de evaluación para todas las entidades públicas? En realidad, como usted dice, fue un primer intento interesante porque la participación fue masiva de las instituciones, ya que los proyectos tienen en primer lugar que priorizarse, es decir, desde donde yo priorizo de que eso tiene que tener primero un impacto del país. Luego hemos disminuido los tiempos, estamos optimizando no solamente los recursos financieros, sino también los tiempos en que nosotros como instituciones debemos tomarnos para saber qué hacer en este momento. Así que antes, que si bien es cierto, se pasaba de 45 a 60 días entre instituciones, ahora lo hemos bajado a 15 días, donde se deben aplicar, y la optimización dentro de también los trámites ha sido importante. Solamente hay que entenderla nuevamente, y eso ha sido el inicio de la capacitación que tenemos que dar a todas las instituciones, ya que los lineamientos tienen que cambiar desde la raíz, desde la base, y nosotros tenemos la base de la planificación y hacia dónde deben estructurarse sus proyectos sin saltarse las reglas, sin saltarse la legalidad y sin llegar a dejar de tener impactos, pero lo podemos hacer eficientemente y simplemente optimizando el tiempo. Efectivamente, por ejemplo, el trámite para la actualización del dictamen de prioridad de proyectos de inversión pública se redujo a 16 días, eso es lo que nos señala.
Asimismo, se actualizó los requisitos para las modificaciones presupuestarias y las certificaciones presupuestales plurianuales. ¿Qué significa ello? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Revisar primero que las instituciones sepan que van a utilizar sus recursos de planificación. ¿Cómo lo planifico? Es decir, si yo tengo, voy a decirle un valor, 70 millones que me cuesta un proyecto. Tengo que redistribuirlo porque ese proyecto me va a durar 1 año o 2, y esa es una plurianual, 2 años donde yo debo estructurar cómo voy a ejecutar primero ese presupuesto. Pero nosotros como Planifica no solamente revisamos una ejecución presupuestaria, sino que a la par de la ejecución presupuestaria, la obra física y como tal, la evaluación de ese proyecto, cómo está impactando, tiene que ser importante. Nosotros vamos haciendo un seguimiento a la par, así como de las obras de infraestructura, y esto se va solicitando precisamente en mi planificación basada en un cronograma. Le llamamos valorado en este caso por la parte presupuestaria, pero me tiene que dar exactamente la ejecución, tiene que ser totalmente eficiente. Y eso es lo que nosotros buscamos. Mire que ahora, por eso es que se está optimizando el Estado, y nuestro presidente nos ha insistido mucho, optimizamos, no solamente optimizar en cuanto a ahorro, sino también saber que con eficiencia yo puedo llegar a tener un impacto mayor. Eso es importantísimo señalar. Estimada Sandra, durante la evaluación de lo que fueron estos casi 75 días de una para inminente en todo el territorio ecuatoriano, ¿cómo se evalúa el trabajo que se ha venido realizando por parte de la Secretaría Técnica de Planificación de Ecuador a nivel del territorio ecuatoriano, por supuesto, y cómo se apresta ya una post-pandemia, toda vez que desde hoy, 1 de junio, inician nuevas reglas con el tema de la semaforización, al menos en Riobamba, y por supuesto a nivel del territorio ecuatoriano, el tema de la semaforización implica ya nuevas reglas? ¿Cómo se evalúa todo aquello? ¿Cómo se evalúa? Nosotros como Planifica, a pesar de que estuvimos un tiempo en casa, digamos, no paramos, nunca dejamos de trabajar en el teletrabajo. Ya le hemos llegado a todas las coordinaciones, incluso del sector ejecutivo y también de los gobiernos autónomos, donde trabajamos planificando lo que vamos a hacer cuando empecemos a salir. Todos sabíamos que en algún momento esto tiene que bajar. Cuando empezó a bajar ya, nosotros estuvimos, una de las primeras visitas que hicimos Planifica, y que la hice personalmente con su prefecto, con Napoleón, su alcalde, y otras autoridades, gobernadora, es trabajarlo ya personalmente. Ahí es donde nosotros vimos el trueque en una de sus parroquias, donde se estaba trabajando con Cumandá, que es una de sus partes territoriales, que estaban manejando productos con la sierra. Entonces fuimos parte de ese proceso. Luego, ¿cómo estamos nosotros ya? Primero es ahorrando los recursos. ¿Qué es lo que hicimos dentro de lo que es primero el encierro, digamos? Trabajamos en la parte financiera, apoyamos, y nosotros somos parte con el Ministerio de Finanzas y el Banco Central, de apoyar en los créditos que vienen al país. Estuvimos trabajando en eso. Luego también en los fondos no reembolsables que van llegando también aparte de Naciones Unidas, y cómo vamos haciendo las donaciones. Y en proyectos de los kits alimenticios, apoyando en el registro social al MIES, para que ellos puedan estructurar dónde está ubicada la gente de las necesidades. De todas maneras, el gobierno nunca paró en este espacio. El trabajo fue muy fuerte. Parece que el teletrabajo es incluso hasta más fuerte, porque uno no descansa, está todo el día trabajando en eso. Y luego, cuando ya pudimos salir a territorio, y como van cambiando los semáforos, donde se tiene que ir estructurando la nueva organización ciudadana, y de acuerdo a eso, primero la bioseguridad, y luego ya cómo vamos a impactar en el trabajo. Eso es importantísimo, saber cómo reorganizo mi territorio, cómo lo reactivo, tanto en la parte económica y productiva, que es lo que necesitamos. Pero sí es importante también decir al ciudadano que tiene que ser nuestro corresponsable, es decir, el ciudadano tiene que darnos la mano totalmente para apoyarnos y poder salir adelante juntos. Por supuesto, todos somos corresponsables de esta nueva normalidad. La vida como lo conocemos, evidentemente no va a ser lo mismo. En ese sentido, ¿cómo se va a planificar a futuro? ¿Cuál va a ser la priorización en varios aspectos? ¿Y cómo se va a apoyar al tema de la industria en la zona centro, en la zona 3, fundamentalmente para una reactivación económica? Primero, bueno, ustedes tienen en Chimborazo sobre todo muchas estructuras también agrícolas. La parte agrícola es importantísima ya, y la parte pecuaria para nosotros. Desde Planifica hemos estado estructurando con los otros ministerios para saber qué vamos a hacer
con toda la parte de Casa para Todos primero, la parte agrícola igual, y lo de los hospitales. Estamos fortaleciendo la infraestructura y capacidad hospitalaria, potenciando los centros de salud allá, que son en Chambo, Riobamba, Payatanga y recuerdo Guamote. Se ha invertido ya como 10.5 millones beneficiando a más de 200,000 ciudadanos. El acceso a educación es igual, importante, que es lo que hemos ido haciendo. El gobierno de todos ha destinado 7 millones para esa repotenciación. Construcción de unidades educativas, sí, que en algún momento tendrán que volver a clases los niños, eso tenemos que irlos organizando. Pero ya como GAD principal, por ejemplo, el GAD provincial de Chimborazo sí terminó su actualización de un plan de desarrollo, donde incluyó en su programación acciones pospandemia a través de acciones de un fortalecimiento productivo de la provincia, la instalación de puntos de desinfección que son importantes, la entrega de insumos médicos, los kits alimenticios, y ellos más o menos es como un valor aproximado de 3.8 millones de dólares que han ido generando. Entonces, es importante saber que dentro de sus provincias se está estructurando con quienes trabajan ahí alrededor de muchos proyectos que van orientados al hábitat, ambiente, infraestructura y sobre todo a la protección de grupos vulnerables. Señora secretaria, también otro de los temas importantes justamente que concierne para Planifica Ecuador, y ante obviamente las decisiones adoptadas por el presidente de la República, ¿cómo se realizará la reestructuración de las entidades públicas y con ello también el personal o las personas que evidentemente tendrán que dejar sus trabajos por esta nueva reestructuración que tendrá? Desde el inicio del gobierno, como en varias ocasiones lo ha mencionado el presidente Lenín Moreno, se han eliminado 43 instituciones públicas. Esto no viene de ahora. En estos meses lo que hemos venido trabajando igual cuando estábamos nosotros en los análisis es cómo vamos a fusionar instituciones públicas. ¿Cómo se hace este análisis? Primero saber que podemos accionar en una o dos instituciones temas que se repiten en otras. No necesitamos tener acciones repetitivas en el país, sino podemos concentrarlas en una, pero que sea eficiente. Entonces se están eliminando entidades. 11 empresas públicas, por ejemplo, están entrando en un proceso de liquidación, porque en el estudio que nosotros hicimos, que apoyamos, es que muchas de las empresas lo que están es generando pérdida. Cuando uno genera demasiadas pérdidas, ¿qué hace? Gasta más que invierte. Los ingresos no están llegando y lo que en su mayor parte se iba es en salarios. Así que eso sí tenemos que reestructurarlo, tenemos que ser muy conscientes. Sé que es fuerte en este momento para muchos ciudadanos de que va a haber un recorte institucional, sí, pero necesitamos también optimizar en eso. Optimizar quiere decir ser más eficientes. Hemos venido ya el año anterior, incluso nosotros hicimos un primer ejercicio con el Acuerdo 001, que lo manejamos con Finanzas, Ministerio de Trabajo y Planifica, hacia donde estructuramos nuevamente el servicio al ciudadano. No es bajar el servicio, sino mejorarlo, es hacerlo más eficiente. No necesitas cantidad para ser eficiente. Nosotros mismos como Planifica, antes eran 12 subsecretarías, ahora somos 3. Y no hemos parado y más bien hemos mejorado el servicio, hemos mejorado el apoyo a las instituciones. Y quienes hayan sido empleados públicos o son, en este momento, al menos quienes tienen un nombramiento y por alguna razón tendrán que dejar su empleo, todos son la indemnización corresponde. A cada uno le corresponde una indemnización por sus derechos laborales y eso no se está infringiendo, no se va a lacerar los derechos laborales de cada ciudadano. Estimada Sandra, en el tema de los ferrocarriles del Ecuador, Chimborazo, básicamente Riobamba y Alausí son ciudades netamente ferroviarias y en ese sentido han manifestado por su parte que pudieran en algún momento tratar de administrar la gestión de ferrocarriles del Ecuador. ¿Esto es viable a través de una mancomunidad de los gobiernos autónomos descentralizados? ¿Cómo se podría canalizar aquello? ¿Es viable? Le consulto. Podría ser viable siempre y cuando tenemos que sentarnos a trabajar en esto, ¿no? No es que se cierra, por ejemplo, la empresa de ferrocarriles y el ferrocarril, que es nuestra historia, se va a quedar atrasado. No, es una empresa que me ha generado pérdidas. Entonces, ¿qué pasaría? Tenemos que nuevamente reunirnos con las instituciones. En este caso, como usted dice, podría ser una mancomunidad que lo maneje, pero eficientemente. Tenemos que reactivar. Eso es algo histórico del país. No podemos seguirlo retrasando. Y que tenemos abiertas las negociaciones de lo que se pueda realizar y ver lo mejor posible. Esto ya lo iremos discutiendo en los próximos días, en los próximos
tiempos para saber cómo vamos a optimizar ese servicio, cómo lo vamos a mejorar, porque además el tren realmente va a reactivar la producción, porque como pasa por varias poblaciones, por varios lugares pequeños y grandes, todo eso va a hacer justamente un nivel de mejora en turismo primero, y luego para los ciudadanos de esos sectores, para nuestra ruralidad, va a ser un repunte en su economía. Eso es ¿Cuál sería un escenario viable para que exista una mancomunidad, por ejemplo, en Chimborazo, que pueda hacerse cargo al menos de un tramo de la ruta? ¿Qué es lo que deberían cumplir? ¿Qué deberían cumplir ellos? Primero, tener el accionar de saber hacia dónde van, la claridad de cómo es nuestro tren nacional. No es solamente que llega, esto tiene que ser para mí nacional, es país, por donde pasa el tren, ¿no? Porque si solamente se concentra en ciertas instituciones, se complica, porque es luego yo solo manejo este tramo, ustedes manejan el otro, y se va a complicar. Eso tiene que ser algo que se expanda hacia todos los territorios. Entonces, tendrán que ser representantes de varias de las provincias por donde pasa el tren, y ellos tienen que manejar en un nivel común, en un sentido común, la prestación de ese servicio. Caso contrario, es complicado solamente focalizar en ciertos territorios. Eso es lo primero. Sí es viable. Eso, la voluntad, es viable, porque hay que tener buena voluntad primero, y también el accionar ejecutivo de cada uno de los territorios donde se trabaja. Señora secretaria, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer conversar con quien regenta la Secretaría de Técnica de Planifica Ecuador. ¿Cuál es su mensaje a la comunidad riobambeña, chimboracense de la zona centro del país, y las conclusiones de este diálogo, por favor? Gracias. Primero, agradecerles a ustedes esta conversación muy importante, interesante, y saber que debemos continuar viviendo y actuando en unidad, generando acuerdos, buscando consensos en torno a las grandes necesidades y esperanzas, abrazados realmente en un espíritu y fortalecidos por la solidaridad podemos resistir esta o cualquier tormenta. Siempre el ecuatoriano ha sido guerrero por naturaleza. Nosotros, yo siempre les digo a los míos, un día lloramos, al siguiente nos abrazamos y al tercero estamos saliendo. Así somos los ecuatorianos. Entonces esto no nos va a derrumbar y vamos a salir adelante. Lo que sí, pedir también a la ciudadanía que al ser corresponsable de manejar su país, porque somos parte de un territorio donde Dios nos vio nacer, tenemos que ser fuertes y tenemos que apoyarnos. La solidaridad es importante en este proceso. Muchas gracias. Ha sido la secretaria técnica de Planifica Ecuador, Sandra Caterina Argotti, hablando acerca de varios lineamientos de inversión pública, cómo se planifica en medio de la emergencia sanitaria, qué es lo que viene después de una pospandemia, y obviamente hemos hablado de ferrocarriles del Ecuador. Es viable. El alcalde de Alausí decía que él podría hacerse cargo de un tramo. El tramo no es viable, pero sí una mancomunidad que pudiera surgir desde la provincia de Chimborazo. Se me ocurre, no cuesta nada soñar, y efectivamente esta planificación permitiría que al menos una mancomunidad que guarde relación entre el Consejo Provincial, los diferentes cabildos alrededor de la provincia de Chimborazo, puedan asumir este reto, pues es viable. Se les deja ahí la particularidad para que, por supuesto, se tome en cuenta aquello, y que en realidad se pueda rescatar este emblema histórico del país, de todo el país, de todo el territorio. Son las 8:53. Continuamos.